Presentación del libro Cuxpala, Romance a mi pueblo, del autor Raúl Medina Gómez. Haremos una reseña breve sobre el pueblo de Cuxpala, perteneciente al municipio de Moyagua, Zacatecas, situado al sur del estado. Este libro representa parte de la identidad de mi padre, donde él expresa con mucha emoción y mucha estética las costumbres de su pueblo. Son costumbres donde él vivió cuando era un niño. El vestir de la mujer. Mujeres con los vestidos holgados. Llevaban sus amplias y largas faldas, el pudor tejido entre las enaguas, la pulcritud en pintitos morados. Y con flores los lienzos estampados sobre telas salidas de las cardas, atavíos parcos en prendas pardas, mandiles de bolitas matizados, siempre con trenzas o el cabello suelto, belleza expuesta con arreglo pulcro, vanidad apenas en cuerpo esbelto, adorno femenino casi oculto, dócil mujer de corazón resuelto, gracia que a la virtud rendía culto. Este género, pues antiquísimo, ¿verdad? Que empieza más o menos en el siglo XIV en España, está con el Mío Cid, el poema del Mío Cid, por ejemplo, y que sin embargo pues se ha ido renovando y tenemos ejemplos hasta el siglo XX y todavía en el XXI, ¿no? Una familia muy creativa, muy amorosa, muy humana, y les voy a platicar del libro de don Raúl Medina Gómez, y yo le he llamado a todo lo que me hizo sentir, le he llamado Cuxpala, mi corazón. La obra es un niño que te toma de las manos y te lleva y te muestra cada imagen, cada pasaje de Cuxpala. Es un viaje por el tiempo y los rincones, no solo del terruño, sino del alma y de la memoria. Este libro es un ramo de emociones que quieren hablar más allá de las letras compuestas en 8 sílabas, en un orden de recuerdos que son puntos cruciales del aprendizaje y de la vida de don Raúl Medina Gómez. Fui formando o construyendo este libro, Romance a mi pueblo, de una manera calmada, reflexivamente o pensando poco a poco. Al ir acomodando tantas palabras ordenadas dentro de una versificación rítmica, una terapia mental personal que duró más de 4 años. Raúl Medina Gómez, de cual me siento muy orgullosa de ello. Y realmente con este libro, pues he considerado, lo he visto y he visto desde que lo ha escrito, que es algo que trasciende. No solamente ha trascendido en el pueblo donde lo vio nacer, a su gente, sino también a nuestra familia. Ha plasmado en ello toda su filosofía, del cual nosotros crecimos con él y de su sabiduría. Y cómo olvidar realmente siempre el buen humor que le ponía a las circunstancias y los chistes que nos hacía cambiar de perspectivas en ciertos criterios de la vida. Así crecimos y ahora con este libro nos deja este legado. Muy orgullosa de ello. Soy Ana Paula Leal Medina, nieta del autor, mi persona favorita de escuchar en el mundo. Tantas historias y recuerdos. Su manera de expresarse llega al corazón de todos los que lo escuchamos. Y para mí el libro es un tesoro que guardaré por siempre, donde inmortalizaré el sentimiento que mi abuelo me transmite al escuchar sus palabras. Cuxpala, como todos los pueblos, tuvieron su época de crecimiento. En aquel tiempo se producía mucho mango, mucha naranja, mucho plátano y mucha caña. Pero vinieron las plagas, se acabaron los naranjales, se acabaron los mangos, se acabaron los platanares y se acabaron los cañaverales. Contamos con una presa hecha por el pueblo, una presa hecha por cooperación. La gente aportaba lo que podía, mano de obra, herramienta, material, lo que podía. No hubo apoyo económico del gobierno. Contamos con un templo chiquito pero bonito, donde se festejan las fiestas patronales de la Virgen. Después de morir su padre, cuando estaba joven,
se fue a un internado con su hermano y su madre tuvo que irse a Estados Unidos. Él recuerda a este pueblo con mucho cariño por aquellas anécdotas con su padre y su madre y su familia. Cuando él inició esta investigación de su pueblo, fue a conversar con cada uno de los habitantes, muchos de ellos parientes, otros amigos. Hizo toda una investigación etnometodológica, es decir, les preguntaba de sus costumbres, sus hábitos, sus interacciones entre ellos, sus emociones, sus miedos, su estilo de vida en concreto. Este libro representa una expresión viva de lo que son los pueblos en México. Es Cuxpala, Zacatecas, pero sin embargo yo creo que representa mucho de la cultura en México y me atrevo a decir de los pueblos en Latinoamérica. Música y balazos. Si en las rancherías cercanas las fiestas se amenizaban con la música grabada, a los burros los cargaban con el amplificador, las bocinas y los discos, y se llegaba al lugar entre barrancos y riscos. Había por aquel entonces rancheros empistolados, con la Super 38 contentos y enamorados. Rancheros que hacían fiestas, entusiastas y felices, aunque pasaran las balas debajo de sus narices. Era un puro disparar, motivados por la música con las puestas carrilleras y su indumentaria rústica. Se horadaban los sombreros por descuidos con los tiros y tenían sus sentimientos adornados con suspiros. Y la música tocaba con aquellos discos duros y tocaban y no paraba, escuchada sin apuros. En medio de aquel ambiente lleno de mucha alegría, se escuchaba sinfonía entre la bala caliente. Cuxpala está en cada uno de los momentos significativos que están hechos para detenerse en el tiempo y volver a vivir lo que vio y vivió don Raúl. Es una obra para detener el tiempo, en sus propias palabras, porque todo cambia, el tiempo y los años han pasado y han seguido su trayecto, pero que no se diluye. Porque Raúl no las suelta, las agarra como un racimo de globos al aire y las atesora en las cosas que él siente. Una historia que la muerte no le llega porque siempre, en palabras de don Raúl, estará al quedarse en el pensamiento. El libro de Raúl Medina Gómez es un valioso documento histórico que permite entrever en forma de crónicas la historia de un pueblo, de un espacio de vivencias, prácticas, de relaciones entre las formas de vivir, de amar, de sufrir, de robar muchachas, de robar almas, de querer, de sembrar, de creer y de tener fe. Este documento histórico no está hecho por historiadores, sino por alguien que vivió esa historia y que se educó en la identidad de sus generaciones anteriores y que ha podido mantener con vida esa pertenencia. Es una historia que recorre la vida privada y la vida cotidiana desde las 3 de la mañana que canta el gallo y, en palabras de don Raúl, y te da el resfriao que el chilpayate hace su muina porque no le dan su itacate para acompañar a su padre al campo a cortar el maíz y a comer pitayas. El niño Raúl deja de hacer su muina cuando su amá le hace una tacazota dulce con un sual bien enmielado que saca del quiligua rebosante, también de moloncos chiquitos y tiernos. Una historia llena de imágenes que hereda a los suyos las emociones que le daban al joven Raúl cuando de vez en cuando regresaba a su pueblo y ayudaba al talache y se sentaba a descansar y a observar en la sombra del aguacazuzco grande donde estaba la mera pitaya y el costacual de abonche y el chuparrosa con cara de espeta y Raúl culeco porque visó los cuspales canijos y salió corriendo a raíz para no espantarlos y acercarse a ellos como cuando era chilpayate. Ancina nos cuenta la historia de su pueblo y de su vida, de su caminar por esas tierras con suelos y granos tirados, cerca del tazolero, lugar donde se guarda la pastura. La fe y la espeta
en voz de Raúl el niño, del joven señor, del abuelo, del primo, del vecino, del hijo, del nieto, de bisnieto, habla por todos los habitantes de esas tierras en las que ya no son sino semos nosotros, los de Cuspala. Las caras, el orgullo, la sonrisa, la pertenencia, como cuando jerran a los caballos que son de ahí, de esos campos con aire fresco y limpio, con esa maravillosa represa, con el riachuelo que vive contando los años del frijol y del maíz, cantando música ranchera muy de nosotros entre polvo y tierra en los jacales y en las casas. El amor de antaño, el amor de ahora, cuando se robaban las muchachas, ahora se roban los corazones, gente callada y tranquila, que toma vino y tequila, piel quemada por el sol y el ventarrón. Estas son palabras de don Raúl. Gente que honra espíritu y fortaleza, que defiende en las fiestas el recordatorio de que ahí están vivos, que en el baile se bailaba y si no se quedaba parada y alborotada, y en las luchas de mujeres por guardar su pureza, a casarse si se les robaba o a desterrarse si no lo hacía. Mucho sufrió la mujer, y eso es una imagen que don Raúl nos comparte con dolor y angustia, con decisión y coraje. El libro de Raúl Medina Gómez es una queja, es una demanda para proteger esas tierras, esas herencias, esas navidades que hacen sentir mucho amor, mucho apego al lugar, como un recordatorio de que ahí siempre están para regresar. Las reflexiones hondas sobre la fe, la religión, la tradición, la Virgen con asombro para un alma inocente como la del niño Raúl, que en aquellos entonces se asomaba en el templo y decía, reviviendo el momento cuando de niño se apresura a mirar el nacimiento y lo observa de forma muda. Raúl es un joven bendecido por sus padres con la tierra, el lugar, la historia, la herencia, la pertenencia, la trascendencia, la memoria. Este es un libro valioso, abierto para quienes quieren entender cómo se hace una persona, un abuelo, un padre, un hermano, un abogado, un historiador, un contador de emociones, y cómo se conserva con todos los valores adquiridos en este camino colectivo e individual de búsqueda de conciencia y de agradecimiento. En el campo. En la limpieza del campo, con libertad pasajera, los novios en la pradera viven en sueño de encanto, de vez en cuando escondidos o corriendo en ocasiones, o entre la hierba dormidos, sin atisbos ni presiones. Se miran entre las peñas, entre el breñal y su sombra, entre la bruma que asombra y entre la milpa con señas. Son dos almas que respiran con deseo terrenal, dos ángeles que se miran por allá en el matorral. En la infinidad del tiempo y en el cielo con sus alturas, ellos de amor son criaturas en la libertad del viento. Como lo escribió don Artemio González García, un hombre sencillo con mucha cultura, buen escritor, pensador y gran lector, quien me hizo la presentación de este libro mencionado, donde anota, el autor es un trovador y también un filósofo oportuno, con estética precisa. En esta grabación, que quede constancia y agradecimiento a don Artemio. El trabajo realizado fue como ir construyendo una casa, agregando, poniendo ladrillos, etc. Poco a poco, de manera coordinada y ordenada. Y cuando las costumbres, modo de ser, vivir y de pensar de su gente, adaptando cada tema, cuartetos, sonetos, seguidilla, etc., dentro de una gran cantidad de versos, hasta llenar mínimo 250 páginas. Ese cuidado al escribir fue necesario porque se abordaron también temas delicados universales, procurando que saliera un libro blanco, sano. Me decidí a hacerlo en verso porque en casi todos los pueblos de México es costumbre o afición componer versos, aunque sean rústicos o a su manera.
Se entretienen y se divierten. Eso les llama mucho la atención que leer un libro o lectura común o formal. En México, y más en su población rural, el fomento a la lectura es poca. Se entretienen más en otras cosas o en el trabajo diario para subsistir. Pues el romance es encontré estas definiciones, ¿no? en googleando, una serie indefinida de versos, generalmente octasílabos, es decir, de ocho sílabas, en cuartetas, ¿sí? como bien nos lo presenta Raúl, que riman en asonante los pares y quedan sueltos los impares, ¿verdad? En asonante, es decir, las rimas son únicamente las vocales y no las consonantes, ¿no? Y el versado en consonante pues es tanto vocales como consonantes. Y bueno, en el caso de Raúl, pues no sigue este canon, ¿verdad? Sino que ahí sí, exactamente, encontramos rimas asonantes, pero también consonantes, ¿verdad? Donde riman la segunda con la cuarta, pero a veces la primera con la cuarta y la segunda con la tercera, ¿no? Entonces hace toda una variedad. En las 2 o 3 veces al año que iba al pueblo donde nací, interrogaba cada vez a varias personas, sobre todo a las más adultas, trayéndome parte de su sentir, pensar o recordar. Una persona adulta almacena una gran riqueza de conocimientos y experiencias. Todo ser humano carga un saber muy particular y de cualquier forma es un conocimiento de vida. Me traía pues de ellos un pedazo de vida, anotado a lápiz. Ese conocimiento sobre el tema que quería saber, esa interrogación confirmaba en parte que yo sabía o no conocía nada, pero siempre sacaba algo novedoso o curioso. Escribir o comprender todo eso, o sea, lo mismo, pero en verso, junto con lo que yo sabía, se hizo la amalgama necesaria para hacer este libro. Las mujeres vigiladas por el papá, los hermanos y después por el marido. Las mujeres golpeadas, las mujeres sin expectativas, o solo con expectativa de esperar a casarse y tener un buen matrimonio, ¿no? ¿En dónde están? ¿Sabes en dónde están los muertos? Están en nuestro pensar, ahí en el aire al pasar, en nuestros recuerdos ciertos. Ellos, los eternos muertos, están en todos los valles, en espigados maizales y en flores de pensamientos. Como almas libres del tiempo, están en nubes eternas, en las vecillas tiernas, en el silbidillo del viento. En el fulgor de una estrella, en el bullir de las hojas, por entre las flores rojas y en la luz de la centella. El romance pues es una especie de papá o de mamá de los corridos, ¿verdad? De los corridos en la vertiente de la crónica, ¿no? Los romances son muy dados a hacer crónica, como lo vemos con lo que nos presenta en este libro Raúl Medina. Hay bastantes crónicas, ¿verdad? Y eso, a mí que me gusta el género de la crónica, me encantó. Se me hizo tan curioso, tan original, tan sui generis, meter un montón, entre otras cosas, además de filosofía, de ensayos, de consejas morales, ¿sí? Incluso de recetas o incluso manuales de cómo sembrar, poemas para ser cantados por los trovadores o los juglares, ¿no? Y en estos versos pues había historias de temática diversa, como en este libro también lo encontramos. Y bueno, al principio pues también me dejé así como llevar por la rítmica y incluso los empecé medio a cantar, ¿verdad? A mí que me gusta tocar guitarra, y pues canto también ranchera, entonces así como estoy ronco, entonces bueno, también ahí me salieron y pues agarran ritmo, ¿no? Creo que el glosario también es un acierto del libro, ¿verdad? Yo conocía, yo creo que más o menos la mitad de las palabras porque mi papá era de pueblo, aunque él de la Sierra Gorda de Querétaro, pero sí, muchas de estas palabras las usaba, ¿no? Talachar y etcétera. Los de Tolonco, esa no me la sabía,
los elotitos, y que además te demuestra que el español es riquísimo y que el español hablado aquí en Guadalajara es muy diferente, o bueno, hay diferencias en palabras y en expresiones de lo que se habla a 100, 200 kilómetros, ¿verdad? Él en sus versos pues tiene pues este hilo de añoranza, y las fotografías pues es la modernidad, ¿verdad? Entonces vemos a los chavos, a las parejas, a los jóvenes, también hay viejos, tomando en la placita, yo creo que en la plaza, esta ceremonia de la vuelta, ¿no? Que uno lo ve mucho. La primera vez que vi esto fue en Mezquital del Oro, también Zacatecas, y me fascinó, ¿verdad? A mí, Popis, Fifí, del poniente de Guadalajara, se me hizo tan curioso eso, ¿no? En mi adolescencia. A veces duraba días para encontrar una palabra que rimara o fuera apropiada a algo que ya tenía escrito. Y si a medianoche se me aparecía en la mente, de inmediato me levantaba, prendía la luz y la anotaba. Mi familia me observaba pacíficamente en silencio, al estar acomodando en palabras escritas, rímicas ideas. Atentamente, señor Raúl Medina Gómez. Esto es Cuspala, Zacatecas.